Buenas tardes a todos y bienvenidísimos a este webinar. Ya es nuestro quinto webinar del año. Estamos muy felices. Mi nombre es Paola Casallas y hoy pues estoy súper feliz de estar contigo acá para acompañarte a ver las 10 preguntas más difíciles de la entrevista. Como siempre, me gustaría empezar conociéndolos un poquito, quién está conectado, que por favor nos den sus comentarios. Y mientras tanto, les voy a contar todo lo que ha pasado este año, porque la verdad ha sido un año profundamente bendecido, como les decimos todos los años nosotros tenemos un nombre y este fue el 2023, el año del enfoque, y la verdad es que este año ha sido súper retador y con muchísimas cosas. Hemos participado en muchísimos eventos, creo que es el año en donde más eventos hemos hecho, así que estamos súper felices. Si tú llegaste nuevo y no me conoces y no sabes quiénes somos, pues bienvenido y qué bonito tenerte acá. Te cuento, nosotros somos Una Felizmente y nuestra misión es ayudar a las personas a que sean felices con su trabajo. ¿Cómo lo logramos? Por medio de que las personas se sientan bien asesoradas en la búsqueda de un empleo. Generalmente, los resultados que obtienes de tu empleo dependen un 50% de la empresa y un 50% de ti. ¿Por qué? Porque tú elegiste el lugar donde estás, tú elegiste la carrera, tú tomaste una decisión al momento de aplicar a esa vacante. Entonces, esa decisión, si se hace de manera consciente, pues va a generar muchos mejores resultados y adicional, si estás, por ejemplo, en un cargo y quieres desarrollarte, posiblemente quien tiene que dar la decisión, quien tiene que hacer acción, eres tú. La empresa está mucho más limitada que tú para hacer ese cambio que deseas. Así que nuestra misión es ayudarlos a que ustedes reconozcan sus fortalezas y vayan a generar valor en las empresas. Donde hay valor, siempre hay retribución. Ese también es nuestro lema, así que les quiero contar un poquito de lo que hemos hecho durante este año 2023, que como les dije es el año del enfoque. Entonces, primero, pues muchísimas cosas que contar. Por una parte, les contamos que desde este año nos propusimos a generar mucho valor, o sea, eso es una de las cosas que más nos gusta hacer, y empezamos en enero contándoles cuáles eran las habilidades y tendencias del mercado laboral colombiano en este 2023. Ahí tuvimos 12 emisiones con el apoyo de más de 10 universidades. Después, en febrero, hablamos de objetivo laboral y cómo definirlos. Como les decíamos desde el inicio, desde que usted tenga claro su objetivo laboral, pues ahí va a tener claridad hacia dónde pues tiene que hacer la búsqueda de ofertas. Después les explicamos cómo crear una hoja de vida usando inteligencia artificial, usando ChatGPT, SETI y otras herramientas. Y en abril hablamos de LinkedIn. De hecho, en abril hubo 2 sesiones de LinkedIn, una para toda la comunidad y otra para la red. Para los que nos siguen en todas nuestras redes y nos dicen, Paola, ¿ustedes se las han pasado en ferias? ¿Qué ha pasado? Pues les cuento que sí, hemos estado en muchas universidades, en muchas ferias, estuvimos en la Tadeo hablando de hoja de vida, en la Universidad Libre también estuvimos en una feria de la Piloto, en abril estuvimos con RedTube, que es la red de universidades tecnológicas nacional, hablando de LinkedIn, en la Universidad Sergio Arboleda ayer estuvimos hablando de hoja de vida, en la externado, en abril estuvimos hablando de propuesta de valor y en el Colombo Americano de LinkedIn, como todas las conferencias que nos han pedido varias universidades. ¿Qué tenemos para darte como comunidad al pertenecer a esta gran comunidad que se llama Una Felizmente? Pues recuerda todas las guías descargables que puedes encontrar en la página www.unafelizmente.com. Ahí hay una parte que dice recursos y puedes descargar más de 20 guías que hacen parte de nuestros webinars. Recuerda que también tenemos 2 cursos, uno de hoja de vida y otro de uso de LinkedIn. Y tienes todos los videos que vas a ver en esta comunidad y adicional en Spotify, en varias de las plataformas de audio. Vas a tener 3 podcasts, vas a tener un podcast completo de casi 20 episodios de cómo presentar y ser estratégico y específico con la entrevista laboral, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también tenemos un audiolibro que se llama Cuentos para quererte mejor y una visualización usando programación neurolingüística. No sé si esto lo sabías, pero
pues es todo eso lo que tenemos en esta comunidad para ti. Y ya dándoles un contexto de lo que ha pasado, voy a venir acá a saludar. Edith desde YouTube nos saluda. Hola Edith, ¿cómo estás? Y Cecilia Clavijo desde LinkedIn nos dice, buenas tardes equipo, una felizmente buenas tardes a todos. Bueno, y hoy vamos a empezar con este tema que está, mejor dicho, muy bueno y pues de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de las 10 preguntas más difíciles de la entrevista. De hecho, este tema hace parte de la ruta que, como les dije, hemos venido desarrollando este año. Entonces, empezamos con tendencias del mercado, fuimos hablando específicamente con objetivo laboral, hoja de vida, LinkedIn, y llegamos a esa fase de la entrevista. Listo, llegamos a la fase de la entrevista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y acá pues la idea es que vamos a hacer esto de una manera muy interactiva. A mí me encanta, una de las cosas que más me gusta es interactuar con ustedes. Entonces preparamos 5 preguntas para nosotros, las más difíciles, algunas muy comunes, pero no las preparamos. Les vamos a dar la estructura para responder y ejemplos. Y también estas 5 últimas, porque el webinar se trata de 10 preguntas, ustedes las van a proponer y yo les voy a dar una estrategia de respuesta. ¿Listo? ¿Les parece? Si les gusta, cuéntenos ahí y vamos a empezar. Y mientras me van contando, voy a saludar a Jenny Carolina Corso. Decía, hola, yo no sabía mucho de lo que acabas de decir, voy a ver los otros videos, son muy interesantes. Muchísimas gracias. Pues te cuento que ya son más de 4,000 asistentes a todos los webinars de este año, así que eso está en el canal, hay mucho contenido y por favor suscríbete. Y entonces vamos a empezar. Una de las primeras preguntas que pasa acá digamos, en una entrevista y es una pregunta básica y que siempre la hacen es la pregunta de quién eres, háblame de ti, cuéntame sobre ti. Entonces, esta pregunta, chicos, a veces uno dice, no, pero esa no es una pregunta difícil. Pues le cuento que sí, muchas personas, o si no decir la mayoría, responden muy mal a esta pregunta, ¿sí? La gente a veces no la tiene tan clara, no responde, divaga o habla muchísimo tiempo de ustedes. Entonces, la idea es que hoy usted tenga claro cómo hablar y cómo responder esta pregunta de quién es usted. ¿Listo? Entonces, primero y súper clave, comiencen con una breve introducción personal. Destaquen su trayectoria profesional relevante y mencionen fortalezas claves y van a cerrar con un enfoque a futuro. ¿Sí? Esta es la estructura que yo recomiendo para preparar ese háblame de ti, cuéntame de ti, dime quién eres. Esta tiene como varias variables, pero básicamente lo tienen que hacer de esta manera. Y vamos a ver un ejemplo. A mí me encanta todo ejemplarizar para que a ustedes les quede súper claro. Entonces, como les dice, introducción. Entonces, por ejemplo, acá les dije, hola, soy Laura Rodríguez, soy administradora de empresas con especialización en marketing, tengo 40 años, felizmente casada hace 4 años, sin hijos y vivo en Bogotá. Si ustedes ven, ahí resumí casi que mi profesión y mi vida personal, ¿sí? Entonces, es una introducción. Acuérdense que el háblame de ti debe ser enfocado en la experiencia. Entonces, experiencia clave. Durante los últimos 4 años trabajé en una reconocida agencia de publicidad como coordinadora de cuentas claves, lideré exitosamente campañas de marketing digital para clientes destacados, logrando aumentar su presencia en línea y generar un crecimiento significativo en sus metas. Mi fortaleza radica en establecer relaciones sólidas con clientes y entender sus necesidades. Mantengo relaciones a largo plazo con muchos de ellos, lo que me ha llevado a oportunidades continuas y referencias positivas. Entonces, miren, aquí llevo menos de un minuto y ya he hablado de introducción, ya dije quién era, cuánta edad tenía, mi profesión, si estaba especializada, si estaba casada, dónde vivía, hablé de mi experiencia y mencioné mis fortalezas. Si yo fuera un entrevistador, aquí ya van condensadas como tres preguntas que le voy a decir, cuéntame tu experiencia, cuéntame tus fortalezas, pero tú la resumiste, entonces está súper bien. ¿Listo? Que con lo que también les recomiendo que sigan es con su propuesta de valor. Estoy entusiasmada con la oportunidad de unirme a su empresa, ya que, y mira que acá hablo de lo que es la empresa, admiro su enfoque innovador, los logros alcanzados en la industria y creo firmemente que mi experiencia en marketing y mi capacidad de adaptación me permitirán contribuir al crecimiento continuo de su organización. Entonces acá usted casi que respondió en ese quién eres, cuénteme por qué lo deberíamos contratar a usted. ¿Sí? Allá tiene tachada esa pregunta.
¿sí? Y me encanta que acá también dice, a largo plazo, perdón, mi objetivo es seguir creciendo profesionalmente en el campo de marketing y asumir roles de liderazgo donde puedo utilizar mi experiencia y conocimiento para guiar equipos de éxito. Y algo que me encanta y es cómo cierra. ¿Hay algo específico que te gustaría conocer más sobre mi trayectoria? Entonces, miren esto y esta pregunta que nosotros estructuramos para ustedes es que casi esta entrevista está como al revés. ¿Quién creen que con esa respuesta está guiando la entrevista? ¿El entrevistador o el entrevistado? Respóndanme ahí. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces nosotros llegamos, y si no en la mayoría de veces cuando presentan una entrevista, las personas llegan con una actitud más bien pasiva, más bien de, bueno, voy a esperar y llegan súper nerviosos, se sientan temerosos en la silla, pero si ustedes llegan con este tipo de respuestas ya estructuradas en este formato que les estamos diciendo, créanme que el resultado va a ser otro. De hecho, como les dije acá en esta introducción y en este ejemplo que les acabamos de dar, pues ustedes ya tienen casi que seis respuestas a preguntas muy claves. Como les decía, hablaron de su trayectoria, contaron su propuesta de valor, hablaron sobre lo que quieren hacer a largo plazo y el cierre. El cierre es súper importante. Entonces, cuéntenme qué les pareció. Mientras tanto, voy a ir viendo las respuestas. Jenny Carolina, en mi caso estoy finalizando mi carrera, no tengo experiencia laboral en mi campo, trabajé varios años en atención al cliente, pero no sé si sería bueno incluir la hoja de vida. Entonces, webinars recomendados, Jenny, vas a verte el de objetivo laboral y el de hoja de vida. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si tú vas a hacer una entrevista y te hablan de quién eres, pues debes tener claro ese objetivo laboral para ver qué trayectoria profesional vas a hablar, ¿sí? Y qué vas a decir en fortalezas. Pero si, por ejemplo, no la tienes clara, ¿sí? Y tienes en atención al cliente y estás finalizando una carrera de pronto diferente, entonces ahí es cuando la gente se pone muy nerviosa y da esa respuesta que es muy fácil, la da de manera terrible. Entonces, mi consejo es que siempre tengas claro objetivo laboral y con eso estructures una respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué les pareció esa primera pregunta? ¿Listo? Entonces, él dice, está bueno, no hay que ser pasivo, allí nomás, ¿sí? Específicamente, esa es la estrategia que les venimos a plantear, que ustedes hagan respuestas de manera activa. ¿Listo? Entonces, súper claro, primero, ¿quién eres? Vamos a ir con la segunda pregunta y es, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Sí? Y miren que acá vemos una persona que nos contesta, bueno, pues yo tengo liderazgo, soy puntual, disciplinada, por favor no hagan eso, esto es un error. Entonces les vamos a contar cómo es la estructura que nosotros recomendamos para que ustedes hablen de sus fortalezas. Entonces lo primero es van a dar una introducción y un contexto. Van a seleccionar fortalezas relevantes para el cargo, van a tener ejemplos concretos y van a hacer la conexión con el tiempo y cierre y relevancia. ¿Listo? Entonces, supremamente importante, introducción y contexto, es decir, cuándo usted usó esa fortaleza, en qué empresa, por qué esa fortaleza es importante para el cargo. ¿Sí? Por eso, de nuevo, tan importante es tener el objetivo laboral claro. Si yo voy a un puesto de dirección y no sé cuáles son las fortalezas que pide el cargo, o yo no tengo claro si yo quiero o no sé si yo puedo hacer un puesto de gerente, pues seguramente no vas a tener claro tus fortalezas. Entonces, vamos a hablar de esto con un ejemplo específico. Entonces, el ejemplo que les traemos es el siguiente. Introducción. Una de mis fortalezas más destacadas es mi capacidad para liderar y motivar equipos. Y miren el contexto. Durante mi experiencia como gerente de proyectos en mi trabajo anterior, tuve la oportunidad de dirigir un equipo de 10 personas en un proyecto complejo y de alto. Acá, súper claro, me nombró la fortaleza, el rol y cuántas personas a cargo. Utilicé mi habilidad para comunicarme de manera efectiva y establecer metas claras para asegurarme de que todos los miembros del equipo estuvieran alineados y enfocados en objetivos. Situación específica. Un ejemplo específico de cómo utilicé esta fortaleza fue cuando nos enfrentamos a un desafío inesperado en el proyecto. Hubo una falta de coordinación entre dos departamentos claves, lo que amenazaba con retrasar la entrega en un mes.
En lugar de permitir que el problema se intensificara, organice una reunión de emergencia con ambos equipos y facilite una conversación abierta y colaborativa. Escuche atentamente las preocupaciones de ambas partes, ayude a encontrar soluciones y realinee los objetivos para superar el obstáculo. ¿Cuál fue el resultado del uso de esa fortaleza? Pues al final pudimos resolver el problema, cumplir con éxito el plazo de entrega, el equipo se sintió apoyado y motivado para seguir adelante. Esta experiencia demostró mi capacidad para liderar en situaciones desafiantes y mantener la cohesión del equipo para lograr resultados positivos. Y el cierre, siempre un cierre a cada pregunta. Creo que esta fortaleza en liderazgo es algo muy valioso en el cargo que aplico, ya que implica trabajar con equipos multidisciplinarios y garantizar que todos estén alineados en la consecución de objetivos estratégicos. ¿Listo? Entonces, miren de nuevo cómo es de importante tener un contexto. Incluso acá ustedes solamente con la primera parte de lo que dijimos pueden ser más breves. Una de mis fortalezas más destacadas es mi capacidad para liderar y motivar. Durante mi experiencia como gerente de proyectos en mi trabajo anterior, tuve la oportunidad de dirigir un proyecto de 10 personas en un proyecto complejo. Utilicé mi habilidad para comunicarme de manera efectiva y establecer metas claras para asegurarme de que todos los miembros del equipo estuvieran alineados y enfocados en los objetivos. Si usted quiere dar una respuesta corta, esta está perfecta, ¿sí? Pero miren que acá aplicamos algo que se conoce como el método STAR, situación, tarea, acción y resultado, pero nosotros lo tenemos con la metodología que es introducción y contexto, ¿sí? Introducción y contexto, o sea, diga cuándo y qué fortaleza va a escoger, ¿sí? Un ejemplo concreto, conexión con el puesto y cierre y relevancia. ¿Listo? Entonces, supremamente importante, siempre, siempre que ustedes hablen de algo, van a hacer una introducción y un cierre, ¿sí? Esto además les permite aplicar una técnica que se conoce como storytelling o la técnica de contar historias. Nada nos mueve más siempre, chicos, y todas las personas que están conectadas que contar historias. Las historias crean vínculos con las personas, ¿sí? Entonces él dice, cuando yo estuve en el año 2018 como gerente de proyectos, mira que estuve con un... Y eso como que la persona se va imaginando allá, ¿sí? Diferente a decir, no, pues yo soy puntual, además odio que utilicen como cosas que es como lo mínimo que se espera en el cargo. No, voy a cambiar esa palabra, odio. No me gusta o me parece que las personas no preparan o me parece que pues hay poca preparación cuando me dicen, no, es que a veces soy muy perfeccionista. O sea, si usted es perfeccionista, por favor, diga un ejemplo claro de cuando esa perfección ayuda a hacer una propuesta de valor en su empresa. ¿Listo? Entonces, súper claro. Y acá vamos con preguntas. Gisela nos habla de la primera pregunta que vimos. Pensé que quién eres se refería a un resumen más personal y no profesional. Entonces, Gisela, lo puedes utilizar en ambas vías. Hay muchas personas que cometen este error y es que en el quién eres se enfocan solamente en lo personal y entonces uno tiene 20 minutos de entrevista con cada candidato y él me contó, me acuerdo mucho hace una entrevista de hace como un mes, que yo decía, Dios mío, llevamos 5 minutos, el señor me ha contado la historia de su mamá, que su hermano había viajado, o sea, conocía unas infidencias de su familia, yo, discúlpame, necesito continuar con la entrevista, me parece súper interesante, pero te tengo que cortar. Y eso de una vez él queda como, entonces, siempre mi consejo es que en él, háblame de ti, cuéntame quién eres, ¿sí? Es que ustedes sean concisos, ¿sí? Por eso volvemos un momentico a este cuéntame de ti, donde les digo en la introducción, ¿sí? Es que ustedes en esa introducción van a hablar de hola, soy, si ven, la introducción es la parte personal. Ya que si ustedes hablan y cierran y hacen esto, la propuesta de valor, lo nombran todo con la metodología y ya, si él te quiere preguntar más y quiere ahondar más de tu trabajo, de tu familia, pues deja que él, digamos que el entrevistador pregunte más, pero no cometas el error de que tú te expandas muchísimo en el tema personal y resulta que lo que queremos validar en la entrevista, o por lo menos en las primeras entrevistas, es que tú cumplas con la experiencia requerida y el perfil del cargo. Créeme que eso más me interesa en esta primera fase o las primeras entrevistas con recursos humanos, que ahondar específicamente de cuéntame de tus hijos, no,
Eso de pronto ya, mucho más adelante, cuando tienes entrevistas, por ejemplo, con tu jefe directo y que ya se torna en una conversación mucho más, digamos, más liviana, ¿sí? Donde te quieren conocer más porque estás más avanzado en un tema de selección. ¿Listo? Entonces, nos queda clarísimo por qué nuestras recomendaciones que acá sean específicos y concisos y que no se vayan muchísimo, muchísimo al tema personal. ¿Listo? Vamos a ir con la tercera pregunta. Bueno, acá decía, segunda pregunta. Edith dice, en cuanto a la segunda pregunta, evita decir lo obvio o lo mínimo que se espera. Sí, además porque la fortaleza, acuérdense que acá en la fortaleza, a veces las personas nos dicen, por ejemplo, necesito un gerente de proyectos. ¿Cuál es mi fortaleza? No, pues liderar el equipo de proyectos. O sea, no. Sí, y ahí me encanta, gracias Edith, por eso que a veces nosotros somos demasiado obvios y no damos contexto y no damos nada. Entonces, no, pues yo soy bueno planeando y ejecutando proyectos. Sí, dime un ejemplo claro, o sea, sé específico, qué proyecto, cuántas personas, cuánto presupuesto, ¿sí? Eso es súper relevante. Y siempre conéctenlo con el puesto y la vacante que están teniendo. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, ya hablamos de la primera pregunta, ¿sí? Háblame de ti. Segundo, cuéntame de tus fortalezas. Y vamos a pasar a una tercera pregunta, que esta tercera pregunta ya es mucho más estructurada y habla sobre, cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado en tu carrera profesional y cómo lo superaste? ¿Sí? Esta es una de las preguntas más complejas que podemos tener y nosotros les pedimos también que ustedes cuenten y la estructuren de la manera siguiente. Y acá, de nuevo, volvemos a usar el método de STAR, que es muy conocido en el campo laboral, pero digamos que acá nosotros tenemos una estructura diferente. Entonces, lo primero es que van a presentar el obstáculo, siempre den contexto, ¿sí? A veces no nos, o sea, a veces hay candidatos que, por ejemplo, que tienen un perfil muy influyente como yo, que hablamos hasta por los codos. Entonces, nos hablan tanto o son muy concisos, hay de todo, y como que uno dice, venga, ¿en qué momento? ¿Cuándo fue? Como que uno se pierde, ¿sí? Entonces, siempre presenten el obstáculo, revisen cómo analizaron la situación porque les están hablando de un obstáculo, o sea, de un riesgo o también aquí puede, hablemoslo como más que un obstáculo, un riesgo es como una situación que no era positiva. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron los resultados o las lecciones aprendidas? ¿Sí? ¿Y cuál es la relación con el puesto actual? Miren, algo que yo les recomiendo hacer en todas sus preguntas es que ustedes traten de relacionarlo con el cargo. ¿Sí? Esto serviría porque, por ejemplo, yo vi en la oferta y estuve mirando en la compañía que entonces siempre relacionenlo. ¿Listo? Entonces, con esta estructura vamos a ver un ejemplo específico. Entonces, primero, entonces me dicen, obstáculo. Durante mi carrera profesional, los mayores obstáculos que enfrenté fue cuando un miembro clave de mi equipo renunció en medio de un proyecto crítico con un plazo de entrega ajustado. Entonces, análisis. Primero realicé una evaluación exhaustiva de la situación y del impacto de la partida del miembro del equipo. Identifiqué las tareas críticas que quedaban pendientes y redistribuí las responsabilidades entre los miembros restantes del equipo, teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades. Y ahí quiero que hagamos un stop. Miren todas las habilidades blandas que él me está nombrando sin nombrarlas. No, no sé si han visto como esas tendencias. Dime que estás haciendo algo sin decirme qué estás haciendo. ¿Sí? Entonces, él no me está diciendo que es bueno para delegar, pero me está nombrando y me está haciendo una descripción tan bonita de las actividades que ya sé que, primero, es líder, es analítico, que tiene esa capacidad de parar, de reflexionar, de hablar con el equipo. ¿Sí? Miren esa capacidad de análisis que se muestra acá. ¿Qué acciones? Además, organicé una reunión con el equipo para comunicar abiertamente la situación y reforzar la importancia, fomenté un ambiente de colaboración alentando a los miembros del equipo a compartir ideas y ofrecer soluciones y juntos identificamos áreas donde podemos optimizar nuestros procesos y priorizar las tareas más cruciales. ¿Sí ven? Entonces, obstáculo, análisis, acciones que se hicieron y, muy importante, resultados y lecciones y la relación. Gracias a estas acciones, logramos completar el proyecto con éxito dentro del plazo establecido. Esta experiencia me enseñó a adaptarme rápidamente,
liderar equipos de trabajo bajo presión y desarrollar habilidades sólidas en gestión de proyectos. Creo que esta fortaleza en liderazgo es algo muy valioso en el cargo que aplico, ya que implica trabajar con equipos multidisciplinarios y garantizar que todos estén alineados en la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Sí ven? Entonces es un cierre wow. O sea, a veces nosotros empezamos muy emocionados y ya como que, no sé si les pasa, pero uno llega y energéticamente la entrevista es un proceso difícil, ¿sí? Porque uno va tensionado, uno está haciendo un proceso interior y es como, no, la embarré, la cara. O sea, ustedes están presentando una entrevista, pero su cerebro se está desgastando energéticamente un montón porque uno está, no, no, ya miró mal, no, está mirando su celular, ya no le gustó. O sea, y aparte tiene que pensar la respuesta en la entrevista. Entonces, siempre yo les digo que hay preguntas y si ustedes ven, estas preguntas difíciles son preguntas comunes, o sea, no son preguntas salidas como he visto y ahorita les voy a contar de algo maravilloso que estamos organizando, pero no son como si hubiera una escalera y usted tuviera que subir a una ventana de un tercer piso, ¿cómo haría para resolverlo? ¿Sí? No es como que algo que no preparé y no tengo ni idea y me pone en prueba y muy creativo, sino muchas veces los candidatos se equivocan en las respuestas mucho más comunes y simples simplemente porque no la prepararon. Entonces, esto, por eso les decimos que siempre inicio, introducción en esta pregunta de cuál es su mayor obstáculo, ¿sí? O puede decir, cuénteme alguna debilidad o cuénteme algo que usted no pudo solucionar, siempre hablen del estar, situación, tarea, acción y resultado, ¿sí? Acá nosotros lo ponemos de una manera diferente, pero esto es el estar aplicado, ¿sí? O sea, es situación, obstáculo y análisis de la situación. Nos gusta que les pongan análisis porque mucha gente no piensa en, oiga, un momento de análisis y de pensar qué pasó, acciones, resultados y lecciones y relación con el puesto actual. Y algo muy importante, no siempre se tienen que nombrar. Si usted ha aprendido, no siempre que se tienen que nombrar, miren, esto les pasa mucho a los candidatos, es que no terminan sus frases, no siempre tienen que nombrar éxitos, ¿sí? Muchas veces, y se los digo por experiencia, uno de lo que más aprendió fue de ese fracaso, de esa situación dolorosa, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, si usted me dice, algo que yo haya aprendido en una felizmente es que uno tiene que formalizar contratos por una situación que casi me pone en un riesgo legal. ¿Sí? Y eso me quedó tan claro que así sea la amiga que yo contraté, que quiero mucho, ven, firmemos un contrato y dejemos las cosas clarísimas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden adaptar una situación y decir, gracias a esa situación que me puso en riesgo y que al final, pues, nos evitó un proceso legal, pero pues no fue una salida exitosa, aprendí que desde ahora y en todos mis proyectos, el tema legal es prioridad y más en el área de talento humano. Entonces, eso le hace entender al reclutador, pues que usted tiene resiliencia, que hubo una oportunidad y que seguramente usted nunca se va a equivocar en eso nuevamente. ¿Listo? Entonces, miren que lo importante acá, cuando ustedes hablen de obstáculos, es cuente cómo lo superó y sean muy realistas, incluso si la situación no se superó con éxito, pero sí es importante por eso la lección que aprendió y cómo usted desde ahora o desde el momento en que aprendió esa lección hizo las cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, resumen mientras nos ponen acá preguntas, si tienen preguntas de esta tercera pregunta, es resumen de lo que hemos visto. ¿Quién eres? ¿Cómo responder quién eres? Segundo, la segunda pregunta es, háblame de tus fortalezas y la tercera es, háblame de un obstáculo y cómo lo superaste. ¿Listo? Entonces quiero que me cuenten cómo les ha parecido hasta el momento, si les ha parecido chévere este formato con cómo hacerlo. Y mientras ustedes nos van contando, les quiero contar algo muy, muy chévere que estamos preparando para todos ustedes. Resulta que ustedes saben que ahorita nos encanta vernos y nos encanta y creo que el tema de la presencialidad en estas preparaciones para entrevistas es clave porque estamos volviendo a retomar todo el tema de entrevistas presenciales. Entonces, el 27 de mayo hemos preparado para ustedes un taller de entrevistas presencial muy bonito. Esto es un sábado, va a ser en unas sedes, pues esperamos, creo que va a ser en la Universidad Sergio Arboleda, en un salón divino que digamos conseguimos y es súper bonito. Y vamos a tener ahí
un taller muy chévere donde vamos a tener primero a las personas que participen se les va a enviar una prueba psicotécnica que acuérdense que hace parte del proceso de selección y que muchos reclutadores usamos en el momento de la entrevista. Entonces vamos a hablar del DIX, cada uno va a tener su DIX y digamos un resultado de su informe, de esa prueba psicotécnica tan importante. Vamos a hacer un taller de gamificación con entrevistas. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahorita digamos que estamos utilizando muchísimos juegos y eso a ustedes les va a permitir saber cómo identificar diferentes roles de su equipo. De hecho, vamos a hacer el taller con Lego. Y este taller con Lego lo vamos a hacer y les vamos a hacer preguntas y casi un assessment center usando juegos. No solamente vamos a usar Lego, sino vamos a usar otras técnicas de gamificación y también se van a llevar todo el libro virtual Prepara tu entrevista laboral. Vamos a tener también en ese espacio un espacio para que las personas entren a consultorios de entrevistas personalizados, es decir, mientras estamos organizando ciertos espacios, las personas van a tener oportunidad de que tengan entrevistas personalizadas con las diferentes asesoras de Una Felizmente. Cuéntenme cómo les parece. ¿Y por qué se los cuento? Porque en este webinar hasta el viernes, incluso lo vamos a dejar hasta el lunes, va a haber una preventa con el 25% de descuento. ¿Sí? Entonces, si están interesados, por favor, déjenme su correo en los comentarios y con gusto les hago llegar toda la información. Simplemente tienen que comentar acá su correo, por favor. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar y vamos a seguir con preguntas después de contarles todo eso tan chévere que viene preparando Una Felizmente para ustedes. Entonces, acá hay una pregunta y dice, ¿cómo ser sincera sin hablar mal de experiencias o trabajos pasados? Te voy a contestar con una simple palabra, preparación. Lo peor que usted puede hacer en una entrevista, y se ve muy mal, siempre es hablar mal de su jefe, de su trabajo. Hay que preparar muy bien esa respuesta. Por ejemplo, usted puede hablar de una situación negativa por un jefe, decir, mire, hubieron varios retos en el nivel de liderazgo o varios retos que nos impidieron llevar a cabo los objetivos, pero yo aprendí entonces que primero, pues que me gusta más y cogí un rol mucho más de líder o tengo que prepararme más para ser el líder del equipo, para saber que si mi líder no me da las instrucciones de manera correcta, yo también puedo tomar parte y puedo participar y puedo dar una información. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas, pero siempre prepare la respuesta. Esto es lo más complejo. Si ustedes, por ejemplo, se sienten inseguros por un trabajo que perdieron, lo sacaron, los echaron por una pelea que tuvieron, eso lo tienen que preparar profundamente, no solamente a nivel de texto, sino a nivel anímico, cosa que usted le pregunte y usted tenga toda la energía y lo suelte y perdone a su jefe anterior o a esa situación anterior para que usted pueda hablar claramente en la entrevista y no llore o no se moleste o de pronto no pueda identificar, uy, esta persona puede ser un poco conflictiva. Prepare bien su respuesta. Alexander Ortega, me gustaría saber algo más sobre el lenguaje no verbal. Por ejemplo, ¿cómo podría mostrar mis verdaderas intenciones respecto a la entrevista a pesar de los nervios? Alexander, eso lo vamos a ver muy bien en este taller de entrevista gamificada, pero básicamente es técnicas de respiración y preparación. O sea, si tú estás, por ejemplo, si tú preparas muy bien las preguntas, tienes estructuras, haces mapas mentales, sabes cuál es tu propuesta de valor, yo sé que los nervios a veces pueden jugarte una mala pasada, pero si puedes respirar y tienes todas las ganas de hacerlo, lo puedes lograr. Importante, la comunicación no verbal. Yo puedo estar muy nerviosa, pero cuando yo me preparo, eso es como, no sé si les pasaba, por más de que uno prepare, pero si uno se sabe todo, uno va a estar confiado. O sea, es diferente la energía con lo que uno entra cuando uno está bien preparado. Entonces, mi consejo ahí es preparación y respiración. Y obviamente, pues técnicas como fluidez, sentarse bien, muy importante sentarse muy bien atrás de la silla, colita bien pegada al espaldar de la silla y manos abiertas. Y ya, respirar. ¿Listo? Andrea Maldonado, muchas gracias por este espacio. Quisiera saber si esto aplica para todas las entrevistas laborales, incluyendo el área de salud. Pues me parece complejo adaptar los ejemplos a mi ámbito laboral. Sí, aplica para todo, incluso sí, háblame de una situación laboral, por ejemplo, si tú trabajas en el área de salud y decir, perdí a un paciente, ¿sí? ¿Qué aprendiste en el área de diagnóstico cuando perdiste a ese paciente? ¿Sí?
me di cuenta que tuve un tema que fue súper complejo para mí, fue perder, incluso, mira que tú me hablas de eso y recuerdo alguna vez que hicimos una entrevista para un médico y él nos contó de una situación donde había perdido a un paciente en urgencias y él me dijo, desde ese día soy súper cuidadoso con los análisis que le hago y yo mismo estoy pendiente y soy súper certero para hacer el TREAC. Incluso hice una capacitación con el equipo de enfermería para identificar situaciones de riesgo que podemos evitar muerte de pacientes. Entonces, todo se puede adaptar. Esta metodología sirve para todos los ámbitos laborales. Y Alexandra dice, muchas gracias por el espacio, Alexandra, a ti por la participación, y Cecilia Clavijo. Sí es cierto, cuando uno se prepara siente más tranquilidad, totalmente. Y por eso la idea es que usted en este webinar tenga toda la capacidad de preguntarme cosas, para eso estamos. ¿Listo? Vamos ya en la tercera pregunta, vamos a ir con la cuarta. Con la cuarta yo siempre me demoro más de lo que dije. En esta ya deberíamos tener todas las 5 preguntas que preparamos, pero vamos acá con la cuarta pregunta. Entonces, esta pregunta es, si te enfrentas a una tarea desafiante para la que no tienes experiencia previa, ¿cómo te acercarías a ella y tomarías medidas para adquirir las habilidades necesarias? Y esta pregunta se enfoca mucho en todos esos recién egresados que yo veo por todo lado diciendo, pero no entiendo, piden experiencia laboral, nosotros no la tenemos, pero no nos dan trabajo, pero quieren que tengamos experiencia, entonces, ¿cómo hacemos? Pues esto aplica para estos cargos, ¿sí? O también aplica, por ejemplo, si usted está de un paso de analista a coordinador, o sea, de un mando operativo a un mando medio, esta puede ser una pregunta que usted pueda tener mejor dicho, el éxito total si la sabe estructurar. Entonces, ejemplo de cómo se debe estructurar esta respuesta. Entonces, primero, de nuevo, va a hablar sobre enfoque inicial. Va a identificar cuáles son los recursos y conocimientos que usted necesita para esa tarea que le están pidiendo. Va a hablar de aprendizaje autodirigido, networking y colaboración y aplicaciones prácticas. Y ojo, acá no solamente para que usted prepare esa entrevista y hable de esta forma, sino también para su vida profesional. Si usted quiere tener una experiencia y no le dan la oportunidad o si quiere hacer una tarea y no sabe cómo hacerlo, este es un método infalible. ¿Listo? Entonces acá vamos a ir con un ejemplo específico. Entonces, tarea desafiante sin experiencia. Entonces, el enfoque inicial. Si me enfrento a una tarea desafiante para la que no tengo experiencia previa, mi enfoque sería el siguiente. En primer lugar, investigaría a fondo la tarea y los objetivos que se debe lograr. Entonces, mire cómo él dice. Primero, investigaría a fondo qué es lo que quieren, cómo lo quieren, para cuándo lo quieren. ¿Sí? Recursos, consultoría, recursos en línea, casos de éxito, buscaría comprender los conceptos, buscaría libros, buscaría mejores prácticas relacionadas y luego buscaría oportunidades para conectarme con expertos, puede ser a través de LinkedIn, en el campo a través de redes profesionales y eventos relacionados. Me esforzaría por establecer contactos con profesionales experimentados que pudieran brindarme orientación y consejos sobre cómo se aborda la tarea. Y también la idea es que usted hable de ese aprendizaje autodirigido o ese aprendizaje autónomo, que además es una habilidad laboral. Además, me comprometería con un plan de aprendizaje autodirigido. Esto incluiría la lectura de libros relevantes, la participación en cursos en línea especializados y la dedicación de tiempo a la práctica y desarrollo de habilidades prácticas. Estaría dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en conocimientos y habilidades necesarias. Y cierro. Para consolidar mis conocimientos y habilidades, buscaría oportunidades para aplicar lo que aprendí en proyectos pequeños o simulaciones. Esto me permitiría ganar la experiencia práctica y obtener retroalimentación constructiva para mejorar mi enfoque. ¿Listo? Esto es una respuesta, como les digo, supremamente estructurada. O sea, ya si un candidato me llega así, yo digo, wow, o sea, por Dios. Pero sí es importante que si usted lo quiere decir con mucho más simpleza, vamos a decir, pues hablar, bueno, primero, ¿cuál es la tarea que no sé? Entonces, y decir, mira, claramente, así yo tenga 20 años de experiencia, pues siempre habrá algo nuevo para aprender. Entonces, primero lo que voy a identificar es qué requieren y para cuándo lo quieren. Y de acuerdo con eso, busco recursos y conocimientos, ya sea recursos, habilidades en línea, ¿sí?
tengo muy buenas habilidades en aprendizaje autodirigido, de hecho, y acá pueden hablar, he leído tantos libros, me he hecho los últimos cursos, ¿sí? Miren todo lo que pueden nombrar en la entrevista. Y buscaría a expertos para preguntarles cómo lo han hecho y hacer networking y colaboración en ferias, eventos empresariales, congresos, ¿sí? Y escogería un proyecto y pediría a la organización o yo mismo lideraría un proyecto, ya sea en una institución educativa o directamente en esta empresa para hacerlo posible y poner en práctica todos los conocimientos aprendidos. ¿Sí ven? Entonces, esto para que lo tengan súper claro, es una de las mejores estrategias para que ustedes den respuesta a esa pregunta, donde es como la pregunta de todos los recién egresados, es bueno, pero tú no tienes experiencia. Cuéntame entonces cómo solventarías ese tema. Entonces, si ustedes llegan con esta estructura y de hablar de todo lo que hicieron en la universidad, de aprendizaje autodirigido, los últimos cursos que han hecho, y uno ve una persona súper proactiva, uno dice, no, o sea, yo la contrato porque este chico es repilo y lo necesito ya. ¿Listo? De hecho, acá les quiero contar una oferta que en este momento tenemos y estamos buscando un auxiliar contable. Quiero ser muy sincera, en este momento el auxiliar contable solamente tendría un contrato por 3 meses, ¿sí? En una empresa que los puede referenciar súper bien, son los dueños de Finandinas, el home office de los dueños de Finandinas, solo se requiere por 3 meses. No se está necesitando experiencia, se está necesitando una persona con muchas ganas de ayudar en labores operativas de archivo, de contabilización muy básica de algunas operaciones. Si requieren y les gusta la oferta, es presencial en la ciudad de Bogotá, en la calle 80 con carrera novena. Por favor, envíen su hoja de vida talenthumano@unofelizmente.com. Hay con pauta y trabajo también, porque trabajo sí hay. ¿Listo? Entonces, volvemos acá a nuestras preguntas y respuestas. Entonces, dice Nelson, dice, es cierto, toca buscar ayuda en chat de expertos o profesionales de otros países. Incluso LinkedIn es una red de profesionales abiertas dispuestos a ayudar. ¿Listo? Y si necesitan algo, Una Felizmente también tiene contacto con muchas personas a través de una red de networking que se llama BNI. Entonces, si necesitan algún profesional, por favor, pídanlo, levanten la mano, escríbanle a Paola, pecasayas@unafelizmente.com o a contacto@unafelizmente.com y con gusto los ayudamos. Para eso es la comunidad de Una Felizmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Primera pregunta, cuéntame de ti. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas? Tercera pregunta, háblame de una situación desafiante o un obstáculo y cómo lo superaste. Y cuarto, una tarea que tienes que desarrollar y no tienes la experiencia, ¿cómo lo harías? Y vamos con la quinta pregunta. ¿Listo? Y les quiero contar el contexto de esta pregunta. Hace unos días estuvimos en un proceso para el cargo de director administrativo y financiero en una compañía que tenemos el cargo abierto. Y el gerente le hizo esta pregunta a todos los candidatos. Me encantó. Yo dije, esta tiene que ir en el webinar. ¿Qué estrategias utilizas para gestionar el tiempo eficazmente y cumplir con múltiples plazos y responsabilidades? Y esta es una pregunta que sí o sí le van a hacer a cargos medios y cargos altos. ¿Por qué? Porque estos cargos generalmente tienen muchas funciones, muchas responsabilidades, mucha gente a cargo y pues nosotros necesitamos saber cómo tú vas a delegar, ¿sí? Cómo tú vas a gestionar tu tiempo. Entonces acá hay muchas habilidades escondidas en el tema de gestión del tiempo y no somos tan claros. Entonces, ¿cómo debe usted estructurar esa respuesta? Entonces, primero, enfóquese en responder temas de priorización, planeación, delegación, eliminación, cómo usted es flexible o flexibilidad y autocuidado. ¿Listo? No tiene que escogerlas todas. Acá le voy a dar un ejemplo que incluye todas, pero no tiene que hacerlo con todas. Escojan las que ustedes más bueno. Entonces acá yo me tomé el ejemplo de hacerlo muy juiciosamente y les dije, entonces, introducción. Como directora administrativa y financiero, mire que hasta utilicé el cargo, ¿sí? Utilizo varias estrategias para gestionar eficazmente mi tiempo y cumplir con múltiples plazos y responsabilidades. En primer lugar, utilizo la técnica de priorización para identificar y abordar las tareas más importantes y urgentes. Esto implica evaluar cuidadosamente las demandas y objetivos a corto y largo plazo y asignarles el tiempo y los recursos. Tip, si usted tiene una herramienta o conoce una herramienta para gestionar tareas, por ejemplo, Trello, Monday, un CRM,
aquí pueden nombrarlo, o sea, es el momento de hablar sobre tecnología también. Después, dice, además soy un firme defensor de la planificación rigurosa. Creo en la creación de agendas y la elaboración de listas detalladas y acá puedes decir, utilizo tags, utilizo Outlook, utilizo una agenda digital o utilizo una agenda física, ¿sí? Establecer plazos realistas y desarrollar un plan de acción sólido me permite visualizar el panorama general y mantenerme encaminado hacia nuestros objetivos. También puedo hablar sobre delegación. En mi enfoque de gestión de tiempo también incluyo la delegación efectiva de tareas. Delegar tareas, en me falta una D, adecuadamente no solamente me permite distribuir la carga de trabajo, sino que también fomenta el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo. Entonces, miren acá, solamente en este párrafo, él está hablando de esa gran capacidad que tiene delegación. Y eliminar. Por otro lado, adopto medidas para eliminar distracciones y mantener mi enfoque en responsabilidades claves. Esto implica establecer límite con respecto a interrupciones y minimizar las distracciones digitales. Y también puede hablar usted de flexibilidad. A medida que avanzamos, también me doy cuenta la importancia de la flexibilidad y adaptabilidad. Entiendo que los cambios imprevistos pueden surgir en cualquier momento, por lo tanto, estoy preparado para ajustar mis planes y prioridades según sea el caso. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces me llegan personas como no, o sea, si no está en mi agenda, no lo hago. Entonces uno dice como, pues este cargo tiene muchas cosas que requiere pues que la persona sea muy flexible, entonces no es la persona. Entonces miren que ahí también me está hablando de flexibilidad. ¿Listo? Y por último, la recomendación es que ustedes mencionen algún tema de autocuidado. Y no solamente para ustedes, la gente que se cuida a sí misma tiende a cuidar a su entorno. Entonces acá, finalmente, me preocupo por el autocuidado. Reconozco que mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es esencial para mi rendimiento y bienestar a largo plazo y practicar hábitos de autocuidado me permite mantener un nivel de energía y motivación sostenido, lo que se refleja en mi capacidad para cumplir con los plazos y responsabilidades de manera eficaz. Y un cierre brutalmente divino. Estas estrategias me han permitido lograr resultados sólidos en mi trayectoria profesional y estoy comprometida a aplicarlas de manera efectiva en este cargo. ¿Ah? O sea, uno queda como, oh, por Dios, ¿qué es esto? Ah, ¿sí? Pero miren tan importante, a veces cuando la gente le hacen esta pregunta de cómo gestiona tu tiempo, y por ejemplo van en cargos de gerencia media o alta, son como todo lo que ellos hacen y, mejor dicho, acá yo me voy a matar en la empresa y no, o sea, si para usted, por ejemplo, es importante y relevante el tema de equilibrio de trabajo, si para usted también, por ejemplo, está en un rol de mamá como en el que estoy yo en este momento y su tiempo es prioridad número uno con su hijo, entonces dígalo, es el momento de decirlo, mira, yo tengo y soy buenísima para priorizar y voy a trabajar de 8 a 5 porque además tengo mi hijo y para mí es prioritario salir a las 5 para compartir tiempo con mi familia. Por lo tanto, voy a utilizar estas técnicas que he utilizado anteriormente y me han funcionado de manera súper bien. Primero, Trello para todo el tema de planificación y traqueo de actividades. Segundo, reunión semanal. Tercero, reunión, o sea, eso lo pueden nombrar y es una muy buena estrategia. Siempre enfóquese en hablar, si le están preguntando sobre gestión de tiempo, de como mínimo alguna o mínimo tres de estas acciones que le estamos poniendo aquí en pantalla. Priorización, planeación, delegación, eliminación, flexibilidad y autocuidado. ¿Listo? Entonces, súper relevante que ustedes tengan aquí estas herramientas para saber cómo gestionarlas y cómo hablar de esas preguntas difíciles en la entrevista. ¿Listo? Y otra pregunta difícil es, ¿tienes alguna pregunta? Entonces, este es el momento, ya vimos las 5 preguntas que una felizmente tenía preparado para ustedes. En este momento dejo abierto el chat para que ustedes me digan cuál es la pregunta más difícil que le han hecho y cómo la han superado. ¿Listo? Y mientras me contestan, porque sé que están muy juiciosos ahí participando, les quiero volver a recordar el taller en preventa que tenemos hoy y va a estar el 27 de mayo. Vamos a tener un taller presencial en la sede de la Sergio Arboleda, donde vamos a tener muchas cosas bonitas. Vamos a hacer un diagnóstico anterior con las personas, donde se les va a enviar una prueba psicotécnica para que ellos desarrollen
¿sí? Para que tengan en el momento de la entrevista su DIX. Vamos a hablar del DIX y vamos a hacer también un taller de gamificación usando Lego y otras técnicas de gamificación y vamos a hacer simulación de Assessment Center y entrevistas personalizadas durante el evento. Son aproximadamente 3 horas y ya les vamos a enviar a las personas interesadas un correo para saber en qué horario lo hacemos. ¿Qué tienes que hacer para inscribirte? Simplemente deja tu correo o levanta la manita, deja tu correo para saber si te interesa ir a este evento presencial en la ciudad de Bogotá, que solamente por esta semana hasta el lunes va a estar en preventa para los asistentes de la comunidad en un 25% de descuento. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí. Listo. Y entonces nos vamos con Manuel González en esta ronda de las 5 preguntas y es, bueno, ¿cuáles son las preguntas más difíciles que les han hecho en la entrevista? Entonces, acá Manuel nos cuenta que hace poco tuve una entrevista, era ya como el tercer filtro, me empezaron a hacer preguntas íntimas de cómo era mi relación con mi pareja, que no me gustaba de ella. Suspendí la entrevista, qué estupefacto. Oh, por Dios. Bueno, esto puede tener, como todos los contextos, Manuel, digamos que hay que ser muy cuidadosos ahí. Hay un tema en el contexto de las entrevistas, por ejemplo, en la normatividad norteamericana está prohibido hacer preguntas de este tipo, ¿sí? O sea, no te pueden sesgar ni por condición, ni si eres casado, soltero, condición sexual, nada de este tema. De hecho, en las entrevistas en Estados Unidos se enfocan mucho en el tema laboral, casi nada en el personal, es como dónde vive, ok, cuántos años tiene y ya empiezan la entrevista muy enfocada en el tema profesional. Importantísimo en cualquier entrevista, y me encanta lo que hiciste tú, si ustedes no se sienten cómodos, ahí no es el lugar. O sea, es como, no sé si han visto esos memes de, si no te sientes cómodo, ahí no es. Es así, o sea, de verdad, la entrevista debe ser un momento de química mutua, donde usted se sienta cómodo, donde usted llegue y, qué emoción, donde usted sienta esa energía de que, ay, tan chévere que es trabajar acá. Sí, eso usted lo debe sentir en la entrevista, que usted salga y salga diciendo, ay, Diosito, que por favor me salga. No, uy, no, me sentí tan incómodo, pero necesito este trabajo. Ahí no es. Entonces, si te sentiste incómodo, chao. Estas preguntas no se deben hacer. ¿Listo? Que sí pasa es, bueno, si te empiezan a preguntar, es, no sé, pues cuéntame cuánto tienes de casado, seguramente te hacen preguntas así, pero es porque como que quieren entrar en un contexto mucho más, digamos que quieren salir y hacer como un icebreaker, o sea, como romper el hielo, pero si no te sientes como decir, mira, no me siento cómodo respondiendo estas preguntas. Entonces, si se molestan, tú sabes que no es, pero si pasan con normalidad, ay, discúlpame, y pasan con normalidad otras preguntas, pues puedes continuar. Pero siempre ustedes se tienen que sentir también cómodos en la entrevista. Andrea Maldonado dice, una pregunta que es frecuente, dime 3 cualidades y 3 defectos. Realmente, ¿cómo sería la estructura para responderla de forma adecuada? Y esto, de nuevo, es con las que dimos ahorita de fortalezas o debilidades, usen el método STAR. O sea, lo más fácil es que usen el método STAR. Si no, pueden usar el método que hablamos de fortalezas, donde usted va a hablar de una introducción y contexto. Seleccione 3 fortalezas así súper claves, ¿sí? Y 3 debilidades. ¿Cuál es el problema? Yo te digo, Andrea, el problema acá es que la gente no conoce cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y responden unas cosas de fortaleza. Soy puntual, ordenado y soy cumplido. Eso es lo mínimo que yo espero de ti. Y debilidades, soy perfeccionista, llego tarde, o sea, así, o sea, unas contradicciones increíbles. Entonces, el mejor consejo que yo le puedo decir a usted es hágase un DIX, que es una prueba comportamental. ¿Sí? En Una Felizmente nosotros tenemos este producto, se llama prueba de reconocimiento de fortalezas y debilidades, y es una prueba donde te enviamos un test psicotécnico, que es un test científicamente probado, es un informe, es herramienta, es un software específico para que usted pueda conocer cómo se comporta, cuáles son sus 3 mejores fortalezas, incluso acá le boto hasta 10, o sea, un montón de, hasta 14 competencias laborales. ¿Listo? Pero ahí mi respuesta es siempre haz un DIX y usa el método de STAR, situación, tarea, acción y resultado. Pero si te están diciendo 3 cualidades y 3 defectos, debe ser muy conciso. Y si lo tienes claro con una prueba DIX, ya puedes dar la respuesta.
Listo, vamos a ir con otra pregunta, entonces ya vamos 7, vamos a ir con la tercera, o sea, con la octava pregunta. ¿Cuál es su aspiración salarial? Ricardo, diste en el clavo más contundente y complicado para responder. Y mi respuesta ahí es, ¿cuál es su aspiración salarial? Usted tiene que hacer el ejercicio financiero de cuál es el salario que usted necesita. Importante, sí tiene que tener un contexto laboral, pero sí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo clarísimo. Estoy contratando un director administrativo y financiero. Hay directores administrativos financieros que no se van con mínimo 18 millones de pesos, porque necesitan 18 millones de pesos de estilo de vida para vivir. Pero conozco también directores administrativos y financieros que son cargos de 3 millones de pesos y que ellos dicen, con máster y especialización, yo con 3 millones de pesos estoy bien. Entonces, ese tema de su aspiración salarial, ustedes lo que tienen que hacer es un ejercicio muy juicioso de financiero de cuál es su aspiración. Y mi consejo es, si usted está buscando hacer un salto, mínimo, usted debe aspirar a un 25% de aumento. Entonces, para responder hacia una respuesta contundente, coge tu salario y multiplícalo por 1.25. Y ahí te va a dar cuál es la aspiración salarial con un 25% de aumento. ¿Sí? Pero el ejercicio es tuyo. El ejercicio no es, ay, la empresa que necesita para darme, sino tú tienes que hacer ese estudio. Y si ese 25% no te alcanza, entonces debes decir cuál es tu aspiración salarial. ¿Listo? ¿Clarísimo? Novena pregunta de Cecilia Clavijo. Dice, la otra pregunta que me han realizado en las entrevistas es, ¿cuál es tu credo? En la última te respondí mi credo, pero no sé por qué lo preguntan. Malísimo. O sea, de ahí yo te diría que es una pregunta incluso que por el Ministerio de Trabajo es denunciable. O sea, no te pueden preguntar temas de credo, ni, por ejemplo, ideología política, ni temas sexuales. Eso está muy mal en una entrevista laboral y no deberían preguntarlo. Entonces, mi respuesta es, por ejemplo, cuando puede ser una pregunta, si por ejemplo vas a trabajar como comunicadora en un tema de, no sé, en el minuto de Dios y vas a trabajar como comunicadora, incluso creo que está muy mal preguntar porque te deben contratar es por tus competencias profesionales, ¿sí? Pero hay algo que me encanta de esta pregunta de Cecilia, que nos cuenta es, ustedes deben definir ese objetivo laboral conforme hasta sus valores. O sea, por ejemplo, si yo odio que las personas fumen y yo voy a aplicar a Malboro, como que no soy coherente con mis valores. ¿Sí? Entonces, siempre por eso es tan importante definan el objetivo laboral y con eso ustedes van tomando pasos. Pero si se sienten incómodos en la entrevista, de nuevo, ahí no es. Listo. Y la última pregunta dice acá, Andrea Maldonado, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Sí? Y esto, de nuevo, es una pregunta que usted debe estructurar basado en, pues, lo que usted es, ¿sí? En ese plan de vida que usted tiene. ¿Y por qué hacen esa pregunta? Porque lo que queremos ver en esa respuesta es que tu plan de vida versus mi proyección o mi plan estratégico tengan un vínculo, ¿sí? Si tu plan de vida es salir del país e irte en 2 años a vivir a Australia porque quieres aprender inglés y resulta que yo el cargo, lo que quiero es una persona que dure muchísimo tiempo y que aprenda y que además tenga un plan de carrera, pues no somos tu empresa, o sea, no hacemos match. Entonces, siempre es importante para que lo revises. ¿Listo? Entonces, eso es para mí, es siempre hablen, por ejemplo, en su plan de vida, pregúntense cómo está el tema de pareja, cuál es el tema de educación, en qué cargo se ven, ¿sí? En qué ciudad se ven, cómo se ven trabajando presencial, remoto, eso también lo tienen que responder. O sea, hay muchas aristas que tienen que resolver y hablar en esa de cómo te ves 5 años. Siempre hablen primero del tema profesional. Mira, yo me veo en 5 años en un cargo de una gerencia de talento humano, desarrollando estrategias para equipos de más de 100 personas, ¿sí? Con mi hijo ya de 5 años, teniendo una calidad de vida, seguramente trabajando de manera híbrida para poder compartir tiempo con mi familia. Yo respondería a eso, ¿sí? Porque ya tengo clarísimo mi plan de vida.
¿Listo? Entonces eso tiene que ver mucho con ustedes. ¿Listo? Y Cecilia, que está aquí y nos hizo una pregunta, discúlpame, no la había visto, dice que le preguntaron, una pregunta bien curiosa, ¿es justo o no que todos los servicios públicos tengan el mismo precio para todos los estratos de Colombia? Entonces, contexto de por qué te hacen esta pregunta, seguramente acá, por ejemplo, primero me tienes que dar un contexto de qué empresa estabas aplicando. Si es una, ¿por qué? Porque esta pregunta lo que está buscando es si tienes algún sesgo, ¿sí? Y eso es relevante porque, por ejemplo, si tú vas a trabajar en el área de tarifas y de pronto tienes, es la persona que va a trabajar parametrizando un tema tarifario, pues de pronto a ti no te parezca tan justo que el tema de que le cobren a una persona más y lo que quieren revisar es un tema más de valores, ¿sí? Para que no te sesgues. Entonces, mira que es para un colegio. Entonces, mira que Edith nos dice, esta pregunta es quizás más por el tema de equidad versus igualdad. Entonces, seguramente si en el colegio trabajan, es un colegio, no sé, de nivel alto, de nivel bajo, seguramente lo que quieren es responder y validar un tema de valores. ¿Listo? Pero siempre, por ejemplo, hay preguntas súper extrañas donde está escondido un tema de valores, donde quieren sacarte de esa zona, porque generalmente las preguntas que les acabamos de hacer y que acaban de ver incluso de las preguntas adicionales que nos hicieron, son preguntas muy comunes, pero son tan comunes que ni siquiera las personas las preparan. Entonces, siempre, pues la idea es que ustedes preparen esa respuesta muy claras. ¿Listo? Entonces, para nosotros fue un gusto. Miren, yo les dije, esto va a durar 1 hora y así fue, 1 hora. ¿Qué me encantaría? Pues que las personas que estuvieran interesadas en esta preventa que vamos a hacer, pues nos dijeran para que estén pendientes de todas las publicaciones de Una Felizmente y obviamente que se inscriban a todos nuestros eventos. Les voy a terminar este hermoso webinar contando todo lo que viene para ustedes y toda la comunidad. Les cuento que vienen unos próximos eventos. El 25 de mayo vamos a estar en la Manuela Beltrán de manera presencial, dando una conferencia de LinkedIn práctico. Ese mismo día, de manera virtual, a las 5 de la tarde, vamos a estar con Ley Ceci hablando de Reorienta con éxito tu carrera, una charla divina, divina, donde vamos a hablar de todo el tema que tiene que ver de qué pasos tengo que hacer para reorientar con éxito mi carrera si estoy en un momento en que no me siento cómoda con mi carrera. El 30 de mayo vamos a estar en la Universidad Pedagógica de manera virtual hablando de LinkedIn práctico y el 31 de mayo en la Universidad Libre de manera virtual. De hecho, aquí nos faltó una conferencia que esta semana nos confirmaron, que es 30 de mayo también LinkedIn, Networking con LinkedIn, con la Universidad de la Cámara de Comercio, que creo que se llama Universidad Panamericana, se me olvidó el nombre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y también les quiero contar que estamos de ferias. Mayo y junio es mes de ferias laborales y para los que nos siguen en las redes en Una Felizmente, pues hemos estado en ferias todo el tiempo. Entonces, mañana, ayer estuvimos en feria en la Universidad Sergio, mañana vamos a estar en la Universidad Católica, entonces vas a buscar el stand de Una Felizmente si estás ahí en la Católica y ahí vamos a estar respondiendo y revisando hojas de vida. El 19 de mayo vamos a estar en la alcaldía, en el parque principal de la alcaldía de Cota, también dando promociones y revisando hojas de vida. Y el 25 de mayo en la Manuela Beltrán, así como de últimos procesos y proyectos. Y recuerden que somos una empresa que ha trabajado con más de 50 universidades y que nuestro objetivo principal es que ustedes sean felices en su trabajo. Así que me encanta volver a verlos. Recuerden que si tienen alguna duda, aquí estoy y voy a responder las últimas preguntas acá que nos están diciendo. Dice acá, muchas gracias, gracias. Ricardo nos está diciendo gracias. Edith, muchas gracias. Marcela Medina, ¿hay forma de que ese evento se pueda tomar de forma virtual? Seguramente, querida Andrea, vamos a pensar de una forma virtual para que todas las personas puedan estar. Lo que pasa es que la gamificación es divina presencialmente, o sea, jugar, pero seguramente vamos a estar pensando en una prueba o en un taller para las personas que no nos pueden acompañar en la ciudad de Bogotá y gracias por tenernos ahí en cuenta. Cecilia Clavijo, Paola, muchas gracias. Como siempre, muy interesante y valiosa la información. Para mí es un honor darles todo el valor que yo sé y Cecilia Clavijo dice que nos va a buscar en Cota, ya te esperamos el viernes
Vamos a estar de 9 a 1 y Andrea Maldonado, agradezco este espacio tan valioso. A ustedes muchísimas gracias por estar pendiente de todas nuestras publicaciones, de seguir a esta comunidad y de nuevo muchas gracias por su participación. Mi nombre es Paola Casallas de Una Felizmente y de nuevo aquí muchísimas gracias a todos por estar tan pendientes de todos los eventos de Una Felizmente. Para nosotros, como les acabo de decir, es un gusto siempre que ustedes hablen de nosotros, que estén tan felices y recuerden, todas las ferias, si tienen alguna información adicional o quieren participar, contacto @unafelizmente.com. Muchas gracias a todos.